Sobre la identidad. Así que él va a dar el primer paso en esta serie. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amada iglesia. Estamos contentos. Si me le pueden bajar un poquito a la música, por favor. Yo oigo mucho acá, no sé allá cómo se oiga, pero aquí se oye bastante. Hoy quiero traer un tema. ¿Sí lo pusieron en las redes sociales? ¿Cuántos vieron en las redes sociales de la iglesia el tema de hoy? ¿Solo el pastor? ¡Wow! Bueno, aquí no hay gente chismosa. Bueno, el tema de hoy, cuando el pastor me dijo más o menos aproximadamente una semana atrás, o unos 4 días atrás, que este mes estaríamos hablando acerca de la identidad. El mes pasado fue el tema de la mayordomía. Ahora vamos a hablar los temas de la identidad. Y pidiéndole la guianza al Señor para poder hablar un tema, el Señor me puso en mi corazón un tema, el cual es el que quiero compartirle a usted, que lleva por título hijos o alias. ¿Usted sabe lo que es un alias? Es un sobrenombre, es un apodo o es un nombre el cual no le pertenece, sino que le fue dado por ciertas características de su proceder, de su cuerpo, incluso alguna deficiencia física, etcétera, etcétera. Puede ser dado por diferentes razones. Por ejemplo, si una persona por accidente llega a matar un perro, ante la sociedad va a ser un mataperros, aunque solo haya matado uno, pero así lo van a conocer. Entonces voy a predicar y a tratar de desenvolver este mensaje que le lleva por título hijos o alias. Y yo espero que usted no se vaya a identificar con los alias, sino que se identifique con las características de hijo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el ser alias no es muy agradable, no es muy placentero, ni tampoco quisiera ser parte de ellos, porque déjeme decirle que sí los hay. Tristemente sí los hay. Quiero empezar con una breve ilustración que estaba leyendo y que me impresionó acerca de un hombre que se llama, o llevaba por nombre, mejor dicho, Hiro Onoda, un hombre japonés de la Segunda Guerra Mundial, y este es uno de algunos sobrevivientes de esa guerra. La historia cuenta que este soldado japonés luchó con el ejército en la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los sobrevivientes como algunos otros. Sin embargo, dice la historia de este hombre, cuando la guerra había terminado, él pasó desde el 14 de agosto de 1945 hasta el 9 de marzo de 1974, como un aproximado de 30 años, creyendo que aún seguían en guerra. Irónicamente, la guerra ya había terminado, pero este hombre pasó 30 años todavía de su vida creyendo que estaban en guerra. Y por esta razón, este hombre se fue a introducir nuevamente al bosque. Ahí sobrevivía y trataba de ponerse de acuerdo con sus compañeros que también habían sido sobrevivientes de esta Segunda Guerra Mundial. Y ellos interceptaban llamadas por los radios y ellos las aplicaban y las acomodaban a la forma que ellos querían que se escuchase. Si el mensaje en la radio no era muy importante, ellos lo acomodaban porque había un cierto trauma en ellos que los hacía pensar que todavía estaban en guerra. No obstante, mucha gente iba al bosque en busca de ellos, como un equipo de rescatistas que fueron y los encontraron y les dijeron: vengan con nosotros que les ofrecemos ayuda psicológica para que ustedes salgan de ese trauma y puedan vivir la vida felices y entiendan que la guerra ya ha terminado. Estos hombres seguían tan tercos, creyendo que todavía seguían en guerra, hasta que llegó un día, después de estos 30 años, que este hombre que les estaba contando, llamado Hiro Onoda, cayó de rodillas ante las autoridades, llorando amargamente y diciendo que la guerra ya había terminado.
Hasta entonces, después fue que reconoció que todo aquel caos, aquella batalla que se había iniciado ya estaba terminada. Y entonces fue cuando comenzaron a ayudarla a este hombre. Ahora mire, cuando yo veo esta historia de este hombre, llego a la conclusión, iglesia, de que hay mucha gente dentro de las congregaciones que su vida mundana ha terminado cuando usted llegó a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida pasada, nuestra naturaleza vieja, lo que a nosotros nos sería, ha quedado en el olvido, ha quedado atrás desde el momento en que usted y yo entregamos nuestra vida a los pies del Señor Jesucristo. Muchos lo hicimos llorando, con lágrimas sinceras, otros lo hicieron de diferentes maneras, pero a partir de ese instante nuestra mentalidad debería de haber cambiado hasta la actualidad en la que estamos hoy. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos antiguos deberían de haber quedado atrás a partir de ese momento. Tristemente, mucha gente, aún estando en el evangelio, aún teniendo 1 o más o 30 años de cristianos, todavía siguen con la mentalidad de que como si fueran personas del mundo. Por eso usted puede ver personas que dicen, pero ¿por qué se porta así si ya tiene mucho tiempo en el evangelio? Porque solamente, por decirlo así, hizo un cambio de religión o un cambio de posición, pero no un cambio de mente, de manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, cuando la persona está recordando todavía su vieja naturaleza, es lógico que quiera vivir en ella nuevamente. Aún con una apariencia de hijo de Dios, aún con una apariencia de cristiano, puede volver a practicar las cosas que antes hacía. ¿Sabe por qué? Porque solamente esta persona tiende a pasar de un estado a otro, pero nunca pasa de su mentalidad como hijo de Dios. Amén. Ahora mire, la historia de este hombre cuenta que cuando este hombre recibió ayuda psicológica, entonces fue que cambió su manera de pensar. Ahora, yo no vengo a traerle un mensaje de psicología para que usted entienda que la posición en la que usted y yo nos encontramos el día de hoy es una posición inconmovible. Y no tengo que traerle un mensaje psicológico, sino solamente que usted se dé cuenta a través de la palabra de Dios que usted tiene identidad de hijo y no identidad de un alias. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El significado de alias, ahora sí se lo voy a dar. Significado de alias quiere decir nombre que se da a una persona en vez del suyo propio, que generalmente hace referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que lo distingue. Un alias, como un nombre diferente conocido, sería un apodo o sería un sobrenombre. Ahora yo pregunto, ¿cuántos en la escuela a usted le pusieron un sobrenombre? A mí me pusieron un sobrenombre. Creo que ninguno nos escapamos de que nos pusieran un apodo. ¿O habrá alguien aquí que se escapó? Yo creo que a todos, y más andando en la bola, ¿verdad? Que no faltaba. Incluso había muchachos que yo conocía más por el sobrenombre, por el alias, que por su propio nombre. Yo no sabía ni cómo referirme a ellos con un nombre de respeto, sino que siempre había el burro, el caballo, el gato, el perro, el cojo, el flaco, el greñudo, el gordo. Siempre había de todo. Incluso una vez un muchacho le apodaban como sobrenombre la tuna. ¿Sabe lo que es una tuna? Son las pequeñas bolitas que se dan arriba de los nopales y que tienen muchas espinas. Y un día me preguntó él, oye, ¿y por qué me dicen tuna? Y le toco yo el cabello todo parado. Le digo, increíblemente que toda la gente se dé cuenta del sobrenombre que tiene y él que lo tiene no se había dado cuenta. Ahora mire, tristemente en la iglesia, no en vano la gente nos puede llamar por lo que somos o hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Si un día se oye que en Senda de Vida hay un chismoso, es porque sí lo hay. Si un día en Senda de Vida se dice que hay una persona que anda dando falso testimonio, es porque sí lo hay.
Si en una ocasión se dice que en la iglesia hay personas hipócritas y empiezan a alias o de sobrenombres, es porque realmente sí los hay. Ahora, cuando de usted hablen falso testimonio o que le nombren de una manera que usted sabe que no lo es, gócese, porque allí es donde la presencia de Dios está sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero si es verdad, muérase de vergüenza, porque trae mal testimonio no solamente a su vida, sino también a la congregación en la que está. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero que usted y yo comencemos a analizar una serie de personas o de ejemplos de personas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que habría en esos tiempos, como personas que se conocerían hoy en la actualidad como un alias. Y quiero que vaya a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Le voy a dar ejemplos de alias que el apóstol mencionó a Timoteo. Después de que Pablo le da una serie de consejos y una serie de restricciones a Timoteo, una serie de cosas que Timoteo como hijo en la fe tenía que estar atento y responder a todo aquello. Después de darle todas esas indicaciones y consejos, reprensiones y todo lo que tenía que enseñarle, acomoda una cosa más y le dice: oh Timoteo, también. O sea, hace un complemento a todas esas cosas que él ya le había dado como instrucciones para que las llevara al pie de la letra y que viviera una vida recta delante de Dios. Y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y entonces empieza la serie de nombres o de alias que vendrían en ese tiempo. Y dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y sigue la lista todavía: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Ahora, a estas personas o a estos personajes que Pablo le dice a Timoteo que vendrían, déjeme decirle que hoy en la actualidad se suman innumerables cantidades de alias que pueden venir en estos tiempos de los que el Pablo había dicho. Ahora mire, Pablo al decirle: también debes saber esto, que en los postreros días, el apóstol Pablo no estaba diciendo para siglos venideros, tiempos que pasarían mucho tiempo para que llegaran, cosas que tenían que pasar o acontecer muchos años después de que Timoteo ya no estuviera ahí. La razón por la que Pablo le dice a estos evita es porque ya estaban en esa época. De otra manera, Pablo no le podía decir a estos evita si es que estaba hablando de personas que vendrían para un siglo venidero o para un futuro más largo. Le dice a estos evita. En otras palabras, cuando le dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, postreros significa el último de una serie. Por ejemplo, hubiera dicho: los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hubiera podido decir en los postreros siglos, hubiera podido decir en los postreros años, en los últimos años, hubiera podido decir en los postreros meses, hubiera podido decir en las postreras semanas, o también hubiera podido decir en los postreros días, o también hubiera dicho en las postreras horas, hubiera dicho también en los postreros minutos o en los postreros segundos. O sea que Pablo le estaba advirtiendo que iba a haber un tiempo ya pronto en los cuales esta clase de personas iban a ser presentes delante de él, y por eso le da el consejo después de que le dice cómo iban a ser. Le dice: a estos evita. Ahora, esta palabra llamó tanto mi atención que
Usted dirá, pero ¿cómo los vamos a evitar? Los tenemos que buscar para ganarlos para el Señor. Tenemos que hablarles para que cambien su manera de pensar. Pablo en ninguna manera le estaba diciendo, córrelos, sácalos de la iglesia, sino que le estaba diciendo, a estos evita, o sea, no tenga relación con ellos. Puedes hablarles, puedes implantarles el evangelio de Cristo, pero no tenga relación con ellos. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano aquella persona que se relaciona con un alias de lo que Pablo mencionó, tarde o temprano se vuelve a ser como esa persona es. Por eso le dice, a estos evita. Ahora mire, la Nueva Versión Internacional dice el texto ese, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita. Así dice la Reina Valera 1960. Pero la Nueva Versión Internacional, vea cómo lo habla directamente y dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y le dice, con esta gente ni te metas. Eso es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, con esta gente ni te metas. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vemos una clase de personas así, porque es muy evidente que se pueda mostrar frente a nosotros, es fácil que nosotros podamos detectar si es un hijo de Dios o si es un alias nada más, que lleva por sobrenombre Hijo de Dios. Pero como dice el apóstol Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Y le dice, no te metas con ellos. Amén. O sea, el consejo que yo traigo hoy es que si usted sabe del comportamiento de una persona así, no es de cerrarle la puerta ni de mandarlo lejos, sino que solamente no se relacione, hable, salude, dele consejos, dígale que siga adelante, que en Cristo hay identidad. Muéstrese usted como ejemplo, como el apóstol Pablo lo hacía con Timoteo. Le dice, porque aprendiste de mí, esto manda y enseña a hombres prudentes y fieles para enseñar. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Lo que aprendiste de mí. Ahora mire, quiero darle a conocer algunas de las estrategias o las formas en cómo operan los alias dentro de una iglesia. Y usted mismo va a decir, yo soy un alias y no sabía. Puede ser que usted sea uno, o puede ser que a su lado esté sentado uno. Pero si usted sabe identificar a alguien que está a su lado, no tenga pena y dígale, ahí te hablan. Pero si usted sabe que usted es, diga, ahí me hablan. No pase la piedra, ni tampoco diga al que le caiga el saco que se lo ponga. Mire, iglesia, cada uno de nosotros tenemos que reconocer lo que somos. Porque yo y usted podemos hablar las grandes maravillas de nosotros mismos y decir, wow, qué tremendo soy, hago esto, hago lo otro, pero nunca poder decir qué defectos tan grandes tengo. Tengo unos defectos horribles. A veces nos cuesta reconocer eso. Amén. ¿Cómo operan los alias dentro de una congregación? Primero y número uno, se dan a conocer de otro modo y no por su nombre. Es que es sencillo, un alias siempre se va a dar a conocer por otro nombre. Miren, en una ocasión, hace muchos años atrás, cuando fuimos a Guanajuato, yo creo que esta escena, yo creo que el pastor la tiene bien grabada en su mente, ahorita se va a recordar. Y yo creo que los que fuimos en el equipo tampoco se nos va a olvidar, porque la mayoría lo vimos. Estábamos haciendo el retiro espiritual, el encuentro. Ya teníamos la primer clase avanzada, cuando de pronto llegó un hombre alto que tenía la cara como enojón, venía con traje y se nos paró a nosotros, se metió la mano en la bolsa y se nos quedó viendo desde la puerta así. ¿Se acuerda, pastor? Así se nos quedó viendo. Y todos los servidores, los que estábamos ahí para el encuentro, bien sacados de onda. ¿Y este qué? Y él todavía ahí parado. No preguntaba nada, no decía nada, no se acercaba a nadie, ni él ahí parado mirando así. ¿Verdad que se siente feo que lo miren así? Hasta que se le acercó el pastor de la congregación allá donde fuimos, junto con nuestro pastor general. Se acercaron los dos, fueron los más valientes.
grandote y cara de enojón y sin decir nada. Y fueron ellos, y junto con ellos un grupo detrás de ellos. Yo dije, de perdido para cacharlos. No para ayudarles, ¿verdad? Para soportarlos. Entonces le tiende la mano el pastor de allá de la iglesia y le dice: yo soy el pastor fulano de tal. Él es el pastor Víctor Mendoza, viene de Douglas, Georgia. Estamos haciendo un retiro espiritual. Y le dice: ¿y usted quién es? Y así con la mano en la bolsa. No dijo su nombre. Dice: yo soy la mano derecha del pastor. ¡Wow! ¿Se acuerda? Dijo: yo soy la mano derecha del pastor. Dije yo: qué soberbio. Pero llegó al lugar indicado. Porque usted hubiera visto cómo el Espíritu Santo lo tocó en la última sesión a ese hombre y salió transformado de ese lugar. Es que lo único que puede tocar lo que nosotros somos realmente es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo. Si usted quiere ser cambiado, transformado y adquirir identidad, no esté buscando mensajes en internet, no esté buscando libros que le van a enseñar. Métase en la presencia de Dios y ahí es donde usted va a recibir identidad. Amén. Por eso yo no le puedo dar la identidad, pero sí le puedo decir dónde conseguirla. Amén. Y es en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los alias operan dentro de la iglesia y se dan a conocer primero de otro modo y no por el nombre que tienen. Amén. Un filósofo italiano llamado Nicolás Maquiavelo dijo: pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. En otras palabras, usted puede ser la persona que es y nadie lo va a notar. Usted puede ser un hijo de Dios fuerte y ser amable con las demás personas y pocos lo van a notar. Pero el día en que nosotros comencemos con apariencias, toda la gente va a notar la hipocresía con la cual estamos obrando en el camino de Dios. Toda la gente va a notar lo que usted y yo aparentamos. Por eso el proverbista dijo: deja que los labios extraños te alaben y no tu propia boca. Amén. Porque los labios extraños son los que hablarán las verdades que ven en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos damos a conocer por apariencias y no por lo que somos, entonces nuestra identidad es de alias y no de hijos. No es de hijos. ¿Está conmigo? Vamos avanzando. Ya casi voy a terminar. Le dije al pastor: tengo como 2 meses que no predico. Van a pasar 2 cosas: o me tardo o termino rápido, como antes. Voy a volver a empezar. ¿Quiere que vuelva a empezar el mensaje? Número 2, la manera en cómo operan, cómo se dan a conocer los alias dentro de la iglesia. Número 1, se dan a conocer por otro nombre, de otro modo. Número 2, cambian la manera de pensar y de servir de otros. Oiga, esto está terrible, ¿eh? Esto está terrible, que usted se tope con un alias y que le cambie su manera de pensar o de servir. ¿Sabe usted por qué la mayor parte de la gente que siempre era fieles en diezmos dejan de diezmar? Porque se encontraron con un alias que le dijeron: eso no es de Dios, eso es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento estamos... Y le avientan un rollo que lo duermen y usted se come todo el rollo que le tiraron y al último deja de recibir la bendición que antes estaba recibiendo, porque se encontró con un alias. Incluso hay veces, hay ocasiones que un servidor puede estar fervientemente haciendo bien con excelencia su trabajo en la congregación, pero viene un alias, el servidor, que no es servidor, y viene y le comienza a decir: mira, estamos bien descuidados, el pastor ni se interesa por nosotros, allá en tal iglesia le hacen una comida cada mes a los servidores, y allá les dan esto y allá les hacen esto. Y comienza el otro servidor a comerse aquella cizaña que trae el alias, el servidor. Cuando menos se acuerda, ya está infectado y ya no quiere servir con excelencia. Ya usted lo ve haciendo las cosas alá y se va. Que lo vean en la iglesia nada más porque vino a cumplir, pero ya su trabajo ya no lo desenvuelve con excelencia, ya no lo hace con el amor ferviente que lo hacía al principio. ¿Sabe por qué? Porque se dejó infectar por un alias, el servidor. Incluso, iglesia, puede ser que se deje de llevar usted a veces por la misma pareja, la misma esposa o el esposo. Le digo a mi esposa: yo tengo la buena costumbre de llegar temprano a la iglesia, no me gusta llegar tarde. Y vieran cómo las traigo a las 3 que están ahí sentadas.
Dice mi esposa, pero todos llegan tarde. Le digo, deja que todo el mundo llegue tarde. Le digo, tú y yo que seamos los que hagamos la diferencia. Si alguien quiere seguir nuestro ejemplo, adelante, pero que no digan, el hermano Paco predica y llega tarde. Le toca estar en la puerta y llega tarde. Oiga, porque hay gente tan sinvergüenza que aparte de que llegan tarde, todavía llegan hablando por teléfono. Ajá, sí, como que son los importantes en la iglesia. Como que ellos son la crema y nata, la última Coca-Cola en el desierto. Como que si ellos se van de la iglesia, senda de vida perece. No estoy hablando de aquí, estoy hablando de otra iglesia. Ah, pero aquí me congrego, ¿verdad, pastor? Y me toca estar en la puerta. Recibo y despido a la gente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cuál es la verdad? Es la verdad. Se dice que había un niño que estaba bien contento, el niño en la playa. Usted sabe cómo se deleitan los niños cuando están en la playa, ¿verdad? Él estaba bien contento haciendo un hoyo en la arena y tenía un hoyo grandecito. De repente llegó un hombre bien escéptico y supuestamente bien inteligente según él, con un montón de libros. Puso su silla y el montón de libros a un lado y comenzó a leer. Y él leía y el niño estaba escarbando en la arena. De pronto, cuando ya tenía el hoyo grandecito, el hombre se levanta y le dice, niño, ¿te puedo preguntar algo? Le dice el niño, sí, señor. ¿Qué es lo que estás haciendo? Un hoyo en la arena. Ajá, pero ¿para qué estás haciendo ese hoyo en la arena? Quiero meter el océano en este hoyo. Y el hombre se carcajeó del niño, se burló y hasta se agarraba el estómago. Y le decía, qué ignorante eres, niño. ¿Cómo pretendes meter un océano tan grande dentro de un hoyo? Y el hombre se fue burlándose del niño. Se sentó y abrió su libro y siguió leyendo. Entonces el niño lo ve y va y le dice, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dice el hombre, sí. ¿Qué está leyendo? Estoy investigando acerca de Dios, si Él existe o no existe, y de ahí voy a determinar si creo o no creo en Él. Le hace, ¿cómo es posible que usted quiera meter a un Dios tan grande dentro de una pequeña cabeza? ¿Cómo es posible que a un Dios tan grande usted lo quiera meter dentro de una pequeña cabeza? Por eso dicen que el que ríe al último ríe mejor. Y el niño se carcajeó y se burló de aquel hombre escéptico y que se creía según él muy sabio. Y es que hay mucha gente que trata de comprender a Dios para poder tomar su identidad. A Dios no se le va a comprender nunca. La identidad que Él nos da como hijos es porque simplemente a Él le plació dársela por haber muerto en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? La identidad que usted y yo tenemos, Él nos la ha dado solamente por llegar a los pies de Cristo, por llegar a su presencia, a su servicio y vivir para Él. ¿Cuántos dicen amén? Leí un artículo que decía, y me impresionó tanto, llamó tanto mi atención este artículo. Decía esto: Juan Alfonso N., alias Jafé o Chucho, fue detenido en Nuevo León por delitos de extorsión y asociación delictuosa. Era considerado uno de los presuntos criminales más buscados por el gobierno de Tamaulipas. Cuando yo leo este artículo digo, wow, las autoridades están haciendo bien su trabajo, están haciendo todo lo posible por comenzar a capturar la delincuencia, los que extorsionan, los que roban, los que hacen diferentes delitos. Y a la misma vez el Espíritu Santo me enseñó algo tremendo a través de este artículo que leí, que dice que detuvieron a este hombre y dice su nombre y luego dice los alias. Dice específicamente Alfonso, Juan Alfonso N., alias Jefe o Chucho. Ahora mire, cuando yo leo esto digo, wow, qué bueno que está tras las rejas. Pero si cambiáramos este artículo por un momento y dijéramos el nombre de una persona que está en este lugar, fulano de tal, alias el chismoso, el levantafalsos, el ratero, el ultrajador. Si le pusiéramos alias así, fue detenido y fue arrestado en senda de vida por el delito tal y está siendo consignado por esto. Si cambiáramos este artículo así, entonces buscaríamos la manera de poder ayudar a una persona. ¿Sabe por qué? Porque le identificamos. Pero muchas veces
nosotros sabemos esta clase de personas quiénes son y en lugar de ayudarlos les prestamos atención. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando menos usted acuerda, después de haber sido hijo de Dios, ahora es un alias. Ahora se convierte en un alias. Si antes era Francisco Méndez, hijo de Dios, ahora es Francisco Méndez, alias hijo de Dios. Un ejemplo, no me vayas a decir. Un ejemplo nada más, por no tomar el de ustedes. No quiero herir directamente. Ahora miren, el servicio, esto lo puso nuestro pastor en las redes sociales y de ahí lo tocó mi corazón, de verdad. Él puso: el servicio no es una plataforma de exhibición, sino un altar de sacrificio. Ahora mire, cuando nosotros entendemos que el servicio que nosotros estamos haciendo en la congregación donde estamos, entendemos que no es para dar un show, que no es para exhibirnos, que no es para que la gente nos vea, sino que es un altar de sacrificio en el cual nosotros venimos y sacrificamos nuestro tiempo, nuestra voz, nuestras palabras, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Entonces cambiaría nuestra manera de pensar. Pero oiga, viéndolo de otra perspectiva y tocando este punto, partiendo desde este punto, podemos darnos cuenta que hay mucha gente que el servicio lo ve como una plataforma de exhibición. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Porque hay gente que nada más le gusta el lugar, trabajar en el lugar donde lo ven, pero en el lugar donde no lo ven no quiere desenvolverse, no quiere trabajar, no quiere poner de su esfuerzo, mucho menos de su dedicación. No hablo solamente de esta congregación, iglesia. El mal del show, que le llaman así, el mal del show habita en todas las iglesias alrededor del mundo. Gente que solamente le gusta exhibirse porque canta, porque predica, porque toca, porque hace algo. Y el día que le dicen: hermano, le toca el aseo, no vengo. El día que toca el aseo de la iglesia, no vengo. No tengo raite, mi hijo se enfermó, mi viejo no está. Y empieza una serie de ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. De excusas. Iba a decir en inglés, pero ni en inglés me acordé. Empiezan una serie de excusas que al final de cuentas terminan no haciendo nada. Pero cuando se trata de estar aquí en la plataforma, ahí sí hay que exhibirnos, hay que darnos. Esos son alias, iglesia. Esos son alias. Mire, estuve predicando en una iglesia y no le voy a decir en dónde porque de seguro van a ver el video. Pero estuve predicando en una iglesia donde los músicos y los cantantes, los del coro, los de la alabanza, todo el grupo que cantaba acá arriba, cuando se bajaban y se terminaba el servicio, el pastor le decía: mis hijos ya saben lo que tienen que hacer. Y todos comenzaban a sacar escobas, trapeadores, líquidos para limpiar los baños, todos. Y yo dije: wow, estos no se vienen a exhibir, estos realmente vienen a servir. Realmente vienen a servir. Ahora mire, cuando yo veo estas cosas digo: esto es tremendo, es algo que deberíamos de imponer o de acostumbrarnos. Amén. El servicio es una plataforma, no es una plataforma de exhibición, sino un altar de sacrificio. Amén. Un altar donde usted invierte su tiempo, donde usted derrama su vida, donde usted derrama su corazón delante de Dios. Si usted quiere ver la gloria de Dios, sea una persona que cuando tome un altar, tome ese altar como un sacrificio. Amén. Por eso en una ocasión yo le dije a usted, iglesia, cuando termina la predicación y viene a comenzar la administración, usted pasa al altar no como la persona que es, como un empresario, como un hijo de Dios. Usted no pasa como lo que usted es, usted pasa como sacrificio. Por eso esto se llama altar. Por eso esto se llama altar, porque usted y yo pasamos como sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? La persona que habla en contra de lo que hace es un alias con identidad de hijo. Amén. Número 3, ¿cómo un alias se puede desenvolver dentro de la iglesia? Número 3, y ya voy a terminar. Se opone al avance del reino de Dios. Se opone al avance del reino de Dios. Un hijo
Nunca se va a oponer a una visión para poder seguir avanzando. El alias siempre va a poner pretextos, excusas y siempre va a tratar de ser una piedra de tropiezo para que la obra no avance. Un alias nunca va a estar de acuerdo en las cosas de la visión, en los planes que se pueden decir. Un alias nunca va a estar de acuerdo en nada, y menos cuando se trate de pedir económicamente. Amén. Ahora mire, otro significado para la palabra alias también es falso. Otro significado de alias también es falso. Y lo único que se opone a lo verdadero es lo falso. Lo único que se opone a lo verdadero es lo falso. Y yo quiero ponerle a usted una serie de ejemplos en una historia bíblica que encontré y que se acomoda perfectamente a este tema. Y yo quiero que usted la considere conmigo en Hechos capítulo 8, versículos 9 hasta el 25. Y lo voy a leer rápidamente para que usted conozca esta historia. Hechos capítulo 8, versículos 9 al 25, ya estoy casi terminando. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Estamos hablando de un alias. No era un hijo de Dios, era un alias que estaba engañando a la gente y decía: este es el gran poder de Dios. Versículo 11: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, Simón el brujo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿Dónde estaba Simón el brujo o el mago? Dice que estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y sigue relatando la historia, verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora mire cómo actúa el alias. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le pusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora le dice el consejo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Ahora mire las características de esta persona, cómo engañaba antes, y aún ahora, siendo ya cristiano, siendo bautizado, quería seguir engañando con las mismas artimañas que antes practicaba, pero ahora con el nombre de cristiano. Si antes era Simón el mago, ahora era Simón el cristiano. Solamente cambió de nombre. Por eso hay mucha gente que solamente hace un cambio de religión. Se cambia de una religión a otra y siguen siendo la misma clase de personas, practicando las mismas cosas, porque solamente hizo un cambio de religión. Déjeme decirle que esto en Cristo no es religión, en esto es intimidad, en esto es poder de Dios, en esto es presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, ¿qué le quiero enseñar con esto? Según los teólogos, ya estoy terminando, ya dije 3 veces, ¿verdad? ¿Me parezco al papá de la casa? Según los teólogos dicen
que unos 15 años después del bautismo de Simón el Mago, escuche bien, según los teólogos dicen que aproximadamente 15 años después del bautismo de Simón el Mago, el apóstol Pablo se vio la necesidad de advertir a la iglesia de Tesalónica que ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Dónde dice esto? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. O sea, les está advirtiendo después de 15 años que este hombre ya se había bautizado. Ahora, esto que estoy hablando, usted no lo va a encontrar en la Biblia porque es como una parte de historia, según los teólogos lo que están hablando. Ahora dice, unos 5 años más tarde les advirtió a los corintios de que ellos estaban en peligro de dejarse corromper por los falsos apóstoles que estaban enseñando en esa época y que enseñaban acerca de otro Jesús. 2 Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15 dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, Pablo les advierte de esto a los corintios porque según los teólogos dicen que el que estaba enseñando y levantándose como falso apóstol era el llamado Simón el Mago. Era este mismo personaje 20 años después que había tratado de levantar su ministerio y acomodarse al evangelio de Cristo. Por eso Pablo le dice que estaban predicando de otro Jesús y de otro evangelio diferente. Ahora, cuando yo veo esta historia, iglesia, puedo darme a conocer, puedo darme cuenta de que el ser un alias puede ser que llegue a levantar su propia congregación. ¿No lo hizo el llamado José Luis de Jesús Miranda con el ministerio creciendo en gracia y engañando a toda la gente y diciendo que primero era el Cristo y después que era el Espíritu Santo y después que la bestia al último se murió y dijo que iba a resucitar y no se supo más de él? Cosas semejantes a esto, iglesia, porque las personas no tienen la identidad de hijo, sino de un alias, es porque predican, enseñan cosas que no están conforme a la Escritura. Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y le da toda la serie de personas las cuales causarían el peligro. Pero aparte de que es un peligro, la buena noticia es que esos peligros se podían evitar. Por eso Pablo le dijo: a estos se evita, con estos ni te metas. Sí se podían evitar esos peligros. Ahora la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos evitar esta clase de personas o este peligro que puede ser inminente dentro de una congregación? Extendiéndole nuestra mano y diciéndole que en Cristo hay una verdadera identidad. En Cristo hay una verdadera identidad. Amén. Ahora mire, Dios dice que usted y yo somos su obra maestra. Usted y yo somos una obra maestra de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano a fin de que anduviésemos en ellas. Levante su mano conmigo y diga: yo soy la obra maestra de Dios. Diga conmigo: Dios me ha hecho nuevo por medio de Jesucristo. Ahora diga conmigo: por lo tanto tengo identidad de hijo y no de alias. Denle un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie. Hoy yo quiero concluir con una oración. Quiero orar por los alias. No hay alias en este lugar, pero sí quiero orar por los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Oigan, ¿y hijos hay? Dios mío. Por eso nacen las extrañas mutuaciones dentro de la iglesia.